Hola hermanos, buenas noches a todos. Siguiendo con el seminario de Biblia, ahora nos tocan, después de la enseñanza que dio Charlie, nos tocan tres profetas menores, que son Joel, Amós y Abdías. Y como son tres libros cortos, los vamos a unir en una sola enseñanza. Y tienen además algo en común, porque estos tres profetas lo que están profetizando es la destrucción de Israel, de Judá, la invasión de Babilonia. Están denunciando los pecados del pueblo de Israel y de Judá y el castigo que reciben a causa de haberse apartado del camino del Señor. Los tres parecen casi exactamente lo mismo, pero se diferencian porque Joel se lo recuerda porque es el profeta de las langostas, porque toda su profecía, su libro, es prácticamente una descripción de una plaga de langostas. Y Amós es, como era agricultor, es un profeta que está destinado en realidad, aunque es del territorio del reino de Judá, está llamado a profetizar también todas estas desgracias que le van a ocurrir al reino del norte, al reino de Israel. Y Abdías es muy interesante porque es el libro más pequeño de todos, pero después ya lo vamos a ver aparte. Empiezo con el libro de Joel. El libro de Joel fue escrito probablemente entre el año 835 y 800 a.C. Judá es devastada por una gran plaga de langostas. Esta invasión de langostas destruye todo, los campos de trigo, los viñedos, los jardines y los árboles. Joel describe simbólicamente a las langostas como la marcha de un ejército humano y ve todo esto como el juicio divino que viene contra la nación de Judá por sus pecados. El libro describe dos grandes eventos. Uno, la invasión de langostas y el otro, el futuro derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo. El cumplimiento de esta profecía está citado por Pedro en Hechos 2, como que tuvo lugar en Pentecostés. En estos versículos que voy a leer de Joel se resume esta profecía. Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta quedó lo que del revoltón había quedado. Después en Joel 2:25 ya profetiza la bendición. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Y en Joel 2:28 adelanta la profecía y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Una terrible plaga de langostas provoca hambre y pobreza a través de la tierra, y Joel usa estos acontecimientos para enviar palabras de advertencia al pueblo de Judá. A menos que el pueblo se arrepienta, los ejércitos enemigos devorarán la tierra como lo hicieron los insectos. Joel exhorta a todo el pueblo y a los sacerdotes a ayunar y a humillarse mientras buscan el perdón de Dios. Anticipa que, si ellos cumplen, habrá abundantes bendiciones materiales y espirituales para la nación. Pero habla también del día del Señor con su justicia. El tema principal del libro de Joel es el día del Señor, el día del juicio de Dios. Este es el día en el cual Dios revelará su poder y santidad, y es un día terrible para los enemigos,
para los manejados por el maligno y sus demonios. En el primer capítulo, el día del Señor es relatado como la plaga de langostas reales que devoró sus campos. En el capítulo 2, del 1 al 17, Joel usa la metáfora de la plaga de langostas y la sequía para mover a un llamado al arrepentimiento. Los capítulos 2 y 3 describen el día del Señor en términos metafóricos y responden al llamado a un arrepentimiento con profecías de restauración material, restauración espiritual y restauración a nivel nación. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla del juicio por el pecado, ya sea de un pecado individual o nacional, se profetiza el advenimiento del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento advierten continuamente a Israel para que se arrepienta, pero aun cuando ellos lo hicieron, su arrepentimiento estaba limitado a la observancia de las leyes y estaba limitado a sus obras. Los sacrificios de su templo eran solo una sombra del último sacrificio, ofrecido una vez y para siempre, el cual vendría a través de Jesucristo en la cruz, como relata Hebreos 10:10. En Hebreos 10:1, el autor, que no se sabe si fue Pablo o un discípulo de Pablo, dice que la ley es sombra de los bienes futuros, no su presencia verdadera, porque con los sacrificios ofrecidos periódicamente cada año, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Y en cambio en Hebreos 10:10 dice que quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez para siempre. Joel describe el último juicio de Dios, el cual sucederá en el día del Señor, en el capítulo 2, verso 11, diciendo: grande es el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La respuesta es que nosotros, por nosotros mismos, nunca podríamos pasar ese juicio. Pero si hemos puesto nuestra fe en Cristo para la expiación de nuestros pecados, no tenemos nada que temer en el día del juicio. Nuestra confianza no debe estar en nuestras obras, sino en el Señor nuestro Dios. Por su misericordia y gracia, Él ha provisto el plan definitivo para nuestra salvación. Jesucristo, siendo crucificado por nuestros pecados y cambiando nuestro pecado por su perfecta justicia, como dice 2 de Corintios 5:21, es quien nos salva. El juicio de Dios vendrá de repente, como un ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses. Y debemos estar preparados. Hoy es el día de salvación, 2 de Corintios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Este es el resumen de la profecía de Joel. Pero los dos profetas que siguen, tanto Amós como Abdías, son muy similares. El libro de Amós fue escrito probablemente entre el año 760 y 753 a.C. Amós es un pastor y recolector de fruta de una aldea judía cuando Dios lo llama, cuando todavía carece de educación o de formación sacerdotal. El pueblo donde nació quedaba a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en el territorio de Judá, pero él fue enviado como profeta al norte, al reino de Israel. Gracias a su oficio de ganadero y granjero, tenía una buena posición económica y esto le permitió aprender literatura y lograr una buena formación intelectual. La misión de Amós estaba dirigida a su vecino el norte, el reino de Israel. Sus mensajes de impedir la condenación y cautividad para la nación por sus pecados no fueron bien recibidos, porque en gran manera
desde los días de Salomón, no había habido tiempos tan prósperos para Israel como en esa época. El ministerio de Amós tiene lugar durante el reinado de Jeroboam II en el reino de Israel y Usías, que reinaba en el reino de Judá. Era una época de paz y mucha prosperidad, pero esa sociedad estaba enferma de injusticia social y Amós denuncia fuertemente estas injusticias sociales, el lujo, la idolatría, las inmoralidades sexuales, y predice la catástrofe inminente. Él solo era pastor, un pequeño comerciante en Judá. ¿Quién lo iba a escuchar? Pero en lugar de poner excusas, Amós obedeció a Dios y se convirtió en la poderosa voz de Dios para el cambio del reino de Israel. En Amós 2:4 leemos: Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Yahvé y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y Amós 3:7 dice: Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero al igual que Joel, también profetiza un final con esperanza. En Amós 9:14 termina diciendo: Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Amós puede ver que, bajo la aparente prosperidad y el poder de Israel, internamente la nación está corrompida hasta lo más profundo. Amós ataca el lujo de los ricos por su falta de solidaridad con el pobre y porque muchas de esas riquezas las han adquirido explotando al pobre. Pero Amós ataca también las peregrinaciones aparentemente devotas, pero que no modifican sus depravadas costumbres. Los pecados por los que Amós reprende al pueblo son extensos: abandono de la palabra de Dios, idolatría, adoración pagana, fornicación, avaricia, liderazgo corrupto, opresión al pobre. Amós comienza a pronunciar un juicio sobre las naciones que los rodean y luego sobre su propia nación de Judá. Y finalmente, el juicio más severo es dado al reino del norte, a Israel. Todas sus profecías son severas amenazas de lo que les va a suceder, denunciando su corrupción y también lamentaciones por este juicio. Sus visiones de Dios revelan el mismo mensaje enfático: el juicio está cerca. Pero el libro termina con la promesa de Dios a Amós de la futura restauración del remanente. Y el libro de Amós, al igual que el de Joel, termina con una gloriosa promesa para el futuro, donde dice: Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Yahvé, Dios tuyo. La Biblia continúa entonces con el libro de Abdías. El libro de Abdías fue escrito probablemente entre el año 848 y el 840 a.C. El libro de Abdías es una visión acerca del castigo de Edom y sobre la caída de Jerusalén. Estas dos cosas va a tratar el libro de Abdías: la caída de la nación de Edom y la caída de Jerusalén. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y creo que de toda la Biblia, porque solo tiene 21 versículos, es apenas una página. Abdías es un profeta de Dios
que usa esta oportunidad para condenar a Edom por los pecados contra Dios y contra Israel. Del versículo 1 al versículo 16 habla de las profecías de juicio contra Edom, y del versículo 17 al 21 son profecías de restauración a favor de Israel. Los edomitas eran descendientes de Esaú y los israelitas eran descendientes de su hermano gemelo Jacob. Y ambos, estos hermanos gemelos, eran los hijos de Isaac, el hijo de la promesa que había tenido Abraham. Estos dos hermanos ya desde el vientre de su madre se peleaban. Y una pelea entre estos hermanos afectó a sus descendientes por más de 1000 años. La división causó que los edomitas prohibieran al pueblo de Israel, cuando venía escapando en el exilio, saliendo de Egipto, les prohibió cruzar por sus tierras en el Éxodo para poder llegar a la tierra de Canaán. Los amenazaron, les dijeron que si pasaban por ahí los mataban. Y eran hermanos, eran del mismo pueblo de Dios. Los pecados de soberbia de Edom ameritan ahora una fuerte sentencia de juicio por parte del Señor. Recordando esta historia del Génesis, el patriarca Isaac, que era hijo de Abraham, de donde se va a formar todo el pueblo de Dios, y su esposa Rebeca, no podían tener hijos. Después de una larga espera y muchas oraciones, el Señor les concede una descendencia y se concibe la primera pareja de gemelos de la historia bíblica. Dice la Biblia que estos dos hermanos ya lucharon desde el vientre. Los hermanos se llamaban Esaú y Jacob. Y a pesar de que Esaú era el primogénito, él vende por un plato de lentejas su primogenitura a Jacob. Y Rebeca, su madre, junto con Jacob, logran engañar a Isaac para que su padre le diera la bendición a Jacob en lugar de dársela a Esaú, que era el primogénito. Ya en el vientre, Rebeca había tenido una profecía del Señor y Dios le dijo a Rebeca que estos dos gemelos iban a ser dos naciones y que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Esto hizo que los hermanos quedaran distanciados por años, aunque finalmente Esaú perdona a Jacob y vuelven a reunirse. Pero los edomitas, descendientes de Esaú, quedaron siempre en enemistad con el pueblo de Israel. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob se convirtió en el padre de los israelitas. Y las dos naciones continuaron luchando a través de la mayor parte de su historia. El territorio de Edom quedó localizado al suroeste del Mar Muerto, en una región montañosa que actualmente es Jordania y cuya capital era la ciudad de Petra, que hoy es un centro arqueológico y turístico porque se conserva un monasterio tallado en la piedra rojiza. De hecho, Edom quiere decir rojo. Esaú era pelirrojo, era colorado, y también se dice porque el plato de lentejas por el que cambió su primogenitura era rojo. Y también la tierra donde fue a habitar era de tierra roja. Este lugar hoy es solamente un centro arqueológico y turístico. Y esto también fue una profecía porque de este pueblo no quedó nada, no quedó ni un rastro. Pero a causa de la rivalidad inicial de estos dos hermanos, las naciones que de ellos surgieron mantuvieron siempre tal rivalidad que los edomitas constantemente atacaban al pueblo de Israel y como resultado se llevaron a cabo muchas guerras entre ellos. Durante
las guerras de los macabeos, los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. Pero, a pesar de todo, los edomitas conservaron su antiguo odio a los judíos y durante la invasión babilónica, los edomitas, en lugar de apoyar a los israelitas que eran de su propio pueblo de Dios, los edomitas apoyaron a los invasores. Dios había anunciado la destrucción de los edomitas en Ezequiel 35, diciendo: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte Seir y todo Edom, y sabrán que yo soy el Señor. A pesar de los constantes esfuerzos de Edom para gobernar sobre los judíos, la profecía de Dios a su madre Rebeca se cumplió. El hijo mayor sirvió al menor, e Israel demostró ser más fuerte que Edom. Y vemos que esto se reitera en la profecía de Abdías, en el versículo 4, donde dice: si te remontares como águila, y aunque entre las montañas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahvé. Abdías versículo 12 dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y en el versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y el verso 16 termina diciendo: desaparecerán sin dejar rastro. Y se cumplió, porque no quedó rastro de Edom. Y en el verso 17, en cambio, profetiza diciendo: pero en el monte Sión quedará un resto que será santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. No quedará superviviente al pueblo de Esaú. En resumen, el mensaje de Abdías es contundente. El reino de Edom será destruido completamente. Edom ha sido arrogante, alegrándose de la caída de Israel por la invasión de Babilonia. Y cuando los ejércitos enemigos atacan a Israel y los israelitas piden ayuda, los edomitas se niegan y eligen pelear contra los israelitas y a favor del invasor. Estos pecados ya no pueden ser ignorados por Dios. El libro termina con la promesa de la plenitud y la liberación de Sión en los últimos días, cuando la tierra y el pueblo de Dios serán restaurados, mientras Dios gobierna sobre ellos. Finalmente, en el versículo 21 del libro de Abdías contiene una referencia profética de Cristo y su iglesia, donde dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahvé. Estos salvadores deberían ser los apóstoles de Cristo, ministros de la palabra que llevan la buena nueva a todo pueblo y nación, porque ellos predicaron la salvación a través del Evangelio de Cristo y nos muestran el camino para obtener esta salvación. Ellos y la palabra predicada por ellos son los medios por los que las buenas nuevas de salvación son llevadas a todos los hombres, mientras que Cristo es el único Salvador que vino para comprar esa salvación. La presencia de los salvadores y liberadores del Evangelio se hace más y más evidente mientras se acerca el final de los tiempos, porque finalmente Dios será el vencedor a favor nuestro si permanecemos en Él. Contrariamente a Edom, debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. El orgullo es pecado
y no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, excepto de Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Es increíble, pero en este libro, el más pequeño de toda la Biblia y en solo 21 versículos, se revelan más de 1500 años de historia. Abdías cuenta solo 2 cosas. Habla mucho en profecía contra Edom y un poco a favor de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios inspiró este texto? Sorprendentemente, de este libro es que Dios le dirigió este libro a los israelitas, pero la profecía es contra Edom. ¿Pero por qué se lo está contando Israel? La lógica hubiera sido que el libro fuera dirigido a Edom, obviamente. Sabemos que el profeta debería haber hecho llegar este mensaje a Edom, pero el libro de Abdías se escribió para los israelitas. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué a ellos? ¿Por qué Dios escribe un libro que más del 80% habla de lo que Él va a hacer contra su enemigo y solo un 20% a favor de Israel? Lo que nosotros encontramos aquí con el libro de Abdías es que Dios anuncia este libro para consolar a su pueblo contra su enemigo Edom por haberles hecho sufrir tantos años. En otras palabras, Dios levantó a Abdías con un mensaje de fe y de esperanza para el remanente de su pueblo. El propósito del libro de Abdías va más allá de advertir a Edom de un juicio inminente contra ese pueblo. El propósito del libro de Abdías es específicamente mostrar la gracia de Dios en la provisión de todo aquello que nosotros necesitamos, pero que no podemos proveernos a nosotros mismos. Y esa gracia incluye el justo juicio de Dios sobre nuestros enemigos. Algo que no podemos hacer nosotros es tomar venganza, porque estaríamos también pecando nosotros. Pero el Señor es el único justo y hará justicia un día sobre aquellos enemigos, porque somos sus hijos. En el Salmo 110, del 1 al 3, dice: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo que hace especial el libro de Abdías. Lo que vemos aquí son ambas acciones, días de juicio contra Edom y días de restauración del remanente de Israel. Este es el evangelio que apunta a la cruz de Cristo. Esta es la guerra que encontramos contra la persona de Jesús. Dios enviando a su Hijo y en la cruz Jesús derrotando a sus enemigos. Y detrás de ese mismo acto resulta que nuestros pecados fueron absueltos y el enemigo será exterminado con la segunda venida de Jesucristo. El remanente, nosotros, sus redimidos. Por eso que Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: Ya vosotros, estando muertos por sus pecados, Cristo los hizo revivir con Él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en su contra, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y los humilló, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos. Y esta es otra enseñanza de este pequeño libro. Dios a los israelitas les había prohibido odiar a Edom y los israelitas cumplieron. En Deuteronomio 23:7, Dios le prohibió a Israel aborrecer a su hermano Edom. Le dijo: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Igual que Jesús nos enseña a amar al enemigo, a renunciar al rencor y a la venganza, a no juzgar para no ser juzgados, porque el único justo es Dios y Él llegará para hacernos justicia.